vez que tenemos esta experiencia personal con Cristo. Si es que hay un cambio leve, un cambio fundamental, un cambio ligero, y cómo sabemos cuál es el nivel de cambio que va a ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como decíamos la semana pasada, como decía Tomás, eh, es requisito indispensable que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿ok? Una vez que uno acepta bajo el proceso de, oye, primeramente te confieso mis pecados, reconozco que soy pecador y que no merezco esta salvación, sino que por gracia soy salvo. Una vez que hemos recibido ese Señor, hemos aceptado el señorío de Cristo, que es un señorío voluntario, que tiene mucho que ver con el respeto que Dios desde el diseño de la creación ha tenido por el hombre al otorgarnos la libertad de poder elegir. Porque Dios en su magnificencia, en su poder, el Dios en el que creemos por lo menos, podría agarrar y hacer a todos cristianos de la noche a la mañana, ¿no es cierto? O sea, nos ponemos a orar ahorita y de repente el Señor agarra y dice, ya, entonces el 99% de la población va a ser cristiana, o el 100%. Y yo estoy segura que podría ser, pero sería algo obligado, sería de alguna manera alguna cosa programada, nos convertiríamos algo así como borreguitos o como robots que tenemos que obedecer a una orden. En el diseño del mundo, en el diseño del planeta, en el diseño de nuestra especie, Dios nos da la libertad de poder escoger y elegir. Por eso es que la salvación tenemos que cuidarla y tenemos que asegurarnos de que podemos ser conscientes de que es una decisión personal. No estamos obligados, no es porque mi mamá me va a ver feo, mira que yo vengo a la iglesia y el pastor 25 veces me está diciendo que cuando hago mi decisión, o porque los hermanos agarran y dicen, bueno, como tú no eres cristiano y entonces hay que ser parte de eso. No, no tienen nada que ver. ¿Cómo sabemos si una persona se convirtió o no? Era una de las preguntas que hacíamos la semana pasada, ¿no? Y decíamos, no, no podemos juzgar, porque esa es una decisión personal. Y hay algunas personas que, así como, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? Algunas personas que de repente parece que se hicieron cristianos porque cayó en la tierra, pero muy superficial, de repente no tomaron realmente una decisión, fue una cuestión emocional y no dura mucho tiempo. El cristianismo tiene ese factor de que si nosotros aceptamos esa salvación y si nosotros nos rendimos a Cristo a través de la confesión de nuestros pecados, lo que va a suceder es que el Espíritu Santo va a entrar dentro de nosotros. Y de ahí vamos a ver qué cosa sucede con el Espíritu Santo. Pero todos los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador tenemos que tener la seguridad de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque ya lo recibimos. Ahora, nuestra relación y este proceso de santificación que hablaba Tomás en la primera clase, tiene que ver con esta voluntad, otra vez individual, de qué tanto dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestra vida, de qué tanto sabemos, aprendemos, entendemos a través de la lectura bíblica, a través de la oración, cuál es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, ¿no? Pero básicamente entonces lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver qué sucede en ese momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y Pablo viene con esta doctrina sobre el tema de la gracia y habla además de ciertos fundamentos que eran diferentes históricamente con la concepción de salvación que tenía el pueblo judío, por ejemplo, ¿no? Y el verso que estoy compartiendo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Déjenme avanzar con la presentación. Me estoy quedando. ¿Ok? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y acá quiero enfatizar algo, ¿no? Dice, de modo. En algunas otras versiones de la Biblia, ustedes saben que tenemos diferentes versiones, dice de tal manera que, es decir, es una consecuencia. Lo que quiere decir es que si nosotros comenzamos a revisar el lenguaje, dice, si ya nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay una manera que esto no suceda. De todas maneras va a suceder. ¿Y qué significa? Que yo me transformo en una nueva criatura. Vamos a ver ahorita de dónde viene este tipo de regeneración, porque no es una nueva criatura en función de que solamente, yo por ejemplo he usado muchos años el cabello largo y de repente me corté el cabello.
y ya no lo uso rojo como lo usaba antes. No, no es ese tipo de cambio. Inclusive podría decir, oye, yo he cambiado mucho desde mi adolescencia hasta el día de hoy. O sea, he sido transformada, me he transformado, no, pero es un cambio gradual, esperado, intencional. No, 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 en este caso, esta transformación, esta regeneración, dice que somos una nueva criatura, porque todas las cosas viejas pasaron, se olvidaron. Es como el agua del río, ya no la puedo volver a coger. Ya fue perdonado, ya fue olvidado y todo. Y todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir con hecho nuevo? Es que justamente el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro del interior de nosotros para transformarnos en algo totalmente diferente. Esta nueva vida en Cristo, hay una palabra que se llama palaginesia. Paliginesia realmente tiene que ver con la palabra Génesis. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos del primer libro decimos el Génesis, es el inicio? Es decir, habla de que las cosas no solamente cambian porque son transformadas, así como le decía, del corte de cabello, de repente un hábito que tenía, sino que hay una regeneración, un renacimiento. Y yo me acordaba de todas estas películas de zombies que hemos visto o vemos o estamos rodeados a veces en la televisión, ¿no? Es decir, el tipo es mordido, le contagian el virus, se muere y resucita. Bueno, esta paleginesis, que solamente se utiliza en dos términos en la Biblia, pero que el concepto está alrededor de muchos otros versículos, lo que dice es que justamente somos regenerados. O sea, hemos muerto, así como el zombie, fuimos contagiados, morimos y nos hemos levantado con una nueva forma de vivir. ¿Okay? Y habla y se usa esta palabra, como les decía, que se utiliza para el tema de restauración, de regeneración, de comenzar esta nueva vida en Cristo. Se usa la palabra en griego solamente en el texto de Mateo 19, 28 y Tito 3:5, pero hay un montón más de pasajes, todos los que están ahí, cuando ustedes reciban la presentación los van a poder revisar con detenimiento. Todos los demás tienen que ver con este tipo de regeneración. Inclusive, esta regeneración que ejerce el Espíritu Santo dentro de nosotros es la misma regeneración que va a suceder cuando venga el Señor. Por ejemplo, en el lado de Mateo dice, ¿no? Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, es decir, cuando Jesús venga en esta segunda venida y el mundo ya haya terminado y todo lo demás, todo el planeta va a ser renovado. Y se utiliza esta misma palabra palegénesis en el tema de, oye, renovación de la tierra, como se usa en Tito 3:5, capítulo 3, versículo 5, que dice, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Fíjense ustedes, o sea, no hay nada que yo pueda hacer. Esto no tiene nada que ver con mi capacidad para tratar de ser bueno. Cuando yo comencé a escuchar el Evangelio, tenía, no sé, 14 años, 15 años quizás, porque me fui a un campamento, y recuerdo perfectamente que yo agarraba y pensaba y decía, oye, qué buena gente se ven estos cristianos, ¿ah? No son tan aburridos como yo pensaba que eran. Mira, se ríen, qué bonito cantan, parece que se quieren, qué bien. Un campamento de jóvenes, ¿no? O sea, se ven buena gente, se ven gente inteligente, se ve gente estudiosa. Ah, yo quiero ser bueno. Y yo lo intenté por cerca de 2 años ser buena, por 3 años quizás ser buena. Pero no funciona, no se puede, no se puede, o sea, no hay manera. Ahora, como dice Tito 3:5, oye, no sucede esto porque yo me lo merezca, no sucede esto porque yo agarre y haga alguna cosa diferente, sino sucede ¿por qué? Por la misericordia de Dios que me salva por gracia y el Espíritu Santo que ingresa en la persona. ¿Cómo explicamos eso? Ese es el milagro. Ese es el milagro. O sea, no hay más que yo pueda hacer. La única diferencia sería en que yo decida o, ¿cómo se llama?, tomar control de mi vida y seguir controlándola o dejar que el Espíritu Santo actúe de todas maneras. ¿Se acuerdan ustedes del tema de Nicodemo? Cuando este tema le dicen, tienes que nacer de nuevo. Esa es la palabra palegénesis. El hecho es de, tienes que
volver a comenzar, pero ya no por tus propias fuerzas, sino porque yo soy capaz de poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y lo curioso es que este concepto no solamente es un concepto del Nuevo Testamento, también se habla en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, seguramente recuerdan un texto que está en Ezequiel, lo busqué, lo encontré, para poder, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Fíjese, o sea, es la transformación absoluta que no lo hago yo, sino lo hace Dios. O cuando de repente Jeremías dice, Dios, le dice esto, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí, un espíritu que sea constante, ético, porque yo no lo puedo hacer, o sea, por mi propia naturaleza, mi naturaleza pecadora, de hombre, de mujer, habituada a una serie de respuestas al entorno, para mí eso no es posible. La única manera que yo puedo hacer algo es a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, inclusive cuando Dios hace un nuevo pacto con su pueblo en el Antiguo Testamento, le dice, hagan determinado tipo de cosas, pero ya ven, no se pudo, o sea, no pudieron salvarse por hacer determinado tipo de cosas. Tuvimos que esperar a que viniera Jesucristo y muriera para darnos la salvación por gracia, ¿no? Entonces, este cambio de naturaleza realmente tiene que ver con un cambio del corazón, con un cambio de la mente. Romanos 12:2 dice, transforma tu manera de pensar. Eh, no es una cuestión de emoción, ni siquiera, o sea, muchas personas piensan a veces que la Biblia es una cuestión muy emocional, tienes que estar, tú tienes que querer, tú tienes que sentir, no, no se trata todo eso. Inclusive el Antiguo Testamento, cuando se utiliza mucho la palabra corazón, la palabra que se utiliza tiene mucho más que ver con el tema de la mente, es decir, es una situación racional. Yo racionalmente decido aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, acepto que Él es el Señor de mi vida, y entonces el Espíritu Santo, otra vez, insisto, con una rendición absoluta de confesión de pecados y de reconocerme que no merezco esa salvación, y una vez que eso sucede, no trabajo yo, no tengo que hacer nada. Así que cada vez que, a veces los hermanos, por los años que yo llevo en la iglesia cristiana evangélica, en la iglesia bautista específicamente, a veces yo misma en algún momento de mi vida he sentido de que yo no soy lo suficientemente buena, que Dios no me va a perdonar ese pecado, que no es posible que me sienta, porque ya pequé, o sea, me siento tan mal. Sí, pero Dios me sigue amando, yo sigo teniendo el Espíritu Santo, me perdí sus bendiciones durante un buen tiempo, pero no depende de mí. Esa salvación fue un regalo que fue entregado a esta persona que es totalmente inútil y no se lo merecía, para poder transformar mi vida. Entonces yo tengo que depender más del Espíritu Santo, más que estar haciendo obras personales o tratando de esforzarme por ser santo de alguna manera, ¿no? Algunos aspectos que vamos a ver 3 aspectos, es que este tema de la regeneración espiritual a veces no es muy bien comprendido por las personas. ¿Ok? Entonces en Colosenses ustedes tienen ahí el versículo, dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios, otra vez, fíjense, les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó, ¿cómo? Clavándolo en la cruz a Jesucristo. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia de autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Así como los romanos cuando llevaban a todas las personas conquistadas, a las autoridades en su desfile para poder entrar. Bueno, es exactamente esa imagen la que está utilizando Pablo ahí, ¿no? Cuando nosotros somos regenerados, la lucha espiritual cambió de responsabilidad, ¿ok? Jesús es el Espíritu Santo, Dios mismo, es el que toma esto. ¿Y qué cosa le da a nuestra vida? Una nueva dimensión de vida moral. Es decir, cómo comenzamos a ver la vida entre lo que es, a distinguir entre lo que es bueno o lo que es malo, entre lo que le agrada a Dios o le desagrada a Dios. Esa es la diferencia, o sea, la sensibilidad cambia, no por mi esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo está actuando dentro de mí. Hay una nueva dimensión de vida moral, una resurrección a una nueva en vida en Cristo. Tengo que aceptarlo, porque la Biblia lo dice. Entonces, yo ya morí
y ahora estoy dejando que el Señor asuma el señorío para que pueda guiar mi vida. Y esto de aquí no es un tema de ahora me quedo pues sentada y no hago nada, ¿no? O sea, no, recuerden que esto viene a través del tema de que Jesucristo nos hace justos, lo vimos en la primera clase con Tomás, nos hace justos, y al hacernos justos nos vuelve a nosotros, involucra a nosotros en un proceso de santificación, que es decir, ya somos santos, ya tenemos a Santa Eli, Santa Beatriz, o sea, todos somos santos. Lo que sucede es que todavía nuestro proceso de santidad es bastante débil, cometemos errores, volvemos a pecar, pero ahí está Jesús, ya nos transformó en nuestra vida, nos dio una nueva vida y nos ha dado una naturaleza divina. Por eso es que la lucha espiritual ya no es contra las huestes de este mundo, ¿no? Sino contra las luchas espirituales, porque eso no le agrada definitivamente a Satanás. Entonces, entender que la regeneración, la restauración, esta nueva es un tema espiritual que me transforma, pero me transforma también en mi cuerpo y me transforma en mi mente, porque al ingresar Jesucristo, el Espíritu Santo dentro mío, cambia mi manera de ver la vida, transforma mi manera de ver la vida. Ahora, algunas personas dirán, pero ¿cómo hace? O sea, de la noche a la mañana, no, a algunas personas les sucede de la noche a la mañana. Yo he conocido a personas que eran ladronas y al día siguiente dejaron de robar, a personas alcohólicas con serios problemas de alcoholismo que significan ya tener una enfermedad y que al día siguiente dejaron de tomar y no pasaron por este tema de la abstinencia o el tratamiento, pero también conozco a gente que lo ha tenido que pasar. Entonces, el Espíritu Santo va a obrar independientemente al estilo de la persona y de lo que la persona necesita, pero ya es un trabajo espiritual, es un trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Otro punto importante en este es, oye, la condición del hombre, la condición del ser humano en general, realmente es necesitar esta vida nueva. Por eso es que es tan imprescindible que nosotros compartamos el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios, el hombre natural, ese hombre creación de Dios, pero no hijo de Dios, no criatura de Dios, o sea, es perdón, solamente criatura de Dios, o sea, fue creado por Dios. El hombre, desde que fue creado, decidió escoger el camino diferente eso. O sea, Adán podía haber dicho, ¿sabes qué cosa? Aquí soy feliz, aquí está bien, Dios solamente me ha dado una norma, o sea, ¿qué debo hacer? Sin embargo, se dejó tentar, Eva se dejó tentar y escogieron el camino, el lado equivocado, ¿no? Entonces, tenemos que entender que todos los hombres por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza buscamos nuestro propio beneficio, y es un beneficio que viene a partir del engaño que Satanás pone en nuestras mentes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que dice? Oye, si tú comes este fruto vas a ser igual a Dios. Ah, pero tú vas a poder tener poder, porque eso es finalmente tener poder. El poder, por eso es que tenemos tantos políticos metidos en corrupción en este momento, porque el poder es una manzana deliciosa que realmente es muy tentadora para todo el mundo. Y a veces tenemos poder porque yo soy el padre y yo acá en mi casa se hace lo que yo mando, porque soy el padre de familia o la madre de familia, o de repente tengo poder porque yo soy el jefe, o porque yo soy el autoridad, o porque yo soy más antiguo, porque yo tengo más años que tú. Entonces, el hombre es pecador por naturaleza, siempre está buscando de alguna manera el poder, porque es parte innata del ser humano. Pero ¿qué cosa es lo que hace Jesús? Oye, ¿sabes qué cosa te transforma? Por eso es que tenemos que ser conscientes que la naturaleza pecaminosa está ahí, ¿ok? Por eso es que cuando Nicodemo le hace la pregunta a Jesús, Jesús agarra y le dice, ¿sabes qué cosa tienes que nacer de nuevo? No hay manera que puedas cambiar, porque lo que no sé, pues 30, 35, 40, 60, 75 años que hayas vivido, el planeta, la sociedad, mi familia, el ambiente en el que vivo, me han metido determinadas formas de pensar y le van metiendo al hombre eso. ¿Y sabes qué cosa? Si no eres un criollazo, te va a ir mal en la vida. Si no te aprovechas de alguien, vas a vivir mal. Y todas esas ideas que nos van metiendo son ideas del pecado, no ideas de Satanás que nos va engañando. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos absolutamente somos pecadores. O sea, tenemos por eso es tan importante el tema de compartir el evangelio con otras personas, ¿no? Porque al ser todos pecadores, también tenemos una serie de humanidad
que aun cuando renacemos, cuando somos regenerados, todavía está en un proceso de transformación. Por eso es que cuando en Gálatas 5, 19, 21, que está ahí en el texto final, dice que todos metemos malos deseos, ¿no? Tenemos inmoralidades sexuales, cosas, vicios, adoramos a ídolos, y de repente el ídolo es la televisión, o el ídolo es, no sé, pues el chisme, o nos gustan las peleas, las broncas, la discordia, el enojo, estamos dividiéndonos siempre, somos envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas, dice, ¿no? Todos esos los pecados que nombra ahí en Gálatas 5:19. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del ser humano, y por eso es que tenemos que sacar a la gente de esa naturaleza. Otro aspecto que es importante entender cuando sabemos que la condición del hombre es necesitar esta vida nueva, es que el hombre sin Dios es enemigo de Dios. ¿Ok? O sea, no hay una manera diferente, porque yo siempre utilizaba la imagen de, digamos que Dios es puro, y para puro voy a utilizar el color blanco. Y el hombre es pecador, es el color negro. Si el color negro ingresa a Dios, Dios se volvería gris. Dios no puede, o sea, volverse gris, porque Dios es blanco. Entonces, para que el color negro no afecte la naturaleza de Dios, es que Jesucristo viene e intercede y nos transforma y nos vuelve color blanco. Entonces, este proceso de regeneración, de restauración, de santificación, en donde nos vuelve blancos a fuerza para que nosotros podamos tener contacto con Dios. Porque si no, no hay manera que tengamos contacto con Dios. Somos enemigos de Dios. O sea, así hay enemistad. O sea, el hombre que no está con Dios está en contra de Dios. En la población del Perú, el 99% se declara cristiano. Pero sabemos que muchos cristianos son nominales. Entonces, si estás con Dios, quiere decir que vas a obedecer a Dios, porque Dios es un Dios celoso que quiere obediencia, que quiere que sea nuestro Señor. Si Dios no es tu Señor, estás contra Dios. O sea, no hay una manera diferente, ¿no? Otro aspecto interesante es que el hombre sin Dios vive solamente para sí mismo. Ya hemos visto en Gálatas, oye, las envidias, las borracheras y todo ese tipo de cosas, el adulterio, la fornicación, la injusticia que está ahí en el texto, perdón, me estaba comiendo, en el texto, las contiendas, el chisme, las disensiones, las herejías, los homicidios, las borracheras, todo ese tipo de cosas, todas esas es causa del egoísmo que el hombre por su naturaleza está buscando, es parte del egoísmo, ¿no? Eh, somos malos, pues, o sea, hay una injusticia que prevalece ante la verdad, que realmente es acrecentada por la forma de pensar del resto de la sociedad, ¿no? Si no eres egoísta, vas a fracasar. Si no guardas para ti, alguien se va a llevar lo que tú no haces, ¿no? Y por eso que el hombre sin Dios es egoísta. O sea, tiene este tema de, oye, ¿sabes qué cosa? Sí, es pecaminoso, o sea, el hombre sin Dios es pecador, es enemigo de Dios, el hombre sin Dios es egoísta, vive solamente para sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Jesús cuando entra en nuestra vida? Cambia todo eso, cambia todo eso. Por eso que el cristiano de alguna manera, primeramente sabe que sus pecados son borrados. Cualquier duda que te quede sobre alguna cosa, pero Dios no me perdone eso, no. Probablemente vayas a pagar las consecuencias de tu pecado, porque oye, hay que pagar las consecuencias, no es un Dios justo, de todas maneras hay que pagar las consecuencias del pecado, y de repente voy a, no sé, pues perder un ojo, o sea, alguna cosa pero ya sabes que eres salvo. A partir de ese momento ya eres salvo, ya no tienes esa naturaleza pecaminosa. Eres amigo de Dios, porque ya la sangre de Jesucristo borró todos tus pecados, te has vuelto blanco como en la nieve, y ahora puedes tener contacto con Dios, y inicia el Espíritu Santo este proceso en donde, oye, las herejías, la idolatría comienza a tener menos interés para nosotros. Valoramos más la lectura de la Biblia, la meditación, la oración, el estar con los hermanos, el vivir una vida en donde aprendemos cosas diferentes, porque no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. De repente nos gustaba el chisme y ahora nos gusta menos el chisme. Nos gustaba el trago hasta quedar tirados en el suelo, y ahora
de repente decimos, oye, pero eso no se ve bien, eso no está bien, o nos gustaba ver 7 horas televisión y ahora decimos, voy a ver solamente 1 hora, o de repente eran adúlteros o fornicarios y de repente dicen, no, ahora me doy cuenta que a Dios no le gusta eso, ¿no? Entonces, esa forma de pensar egoísta va transformándose en algo que se convierte, en cambio, en un tema de naturaleza de servicio, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué debemos? Entonces, ¿hay necesidad de nacer de nuevo? Si la naturaleza va a cambiar en mí para provecho, ya no voy a ser pecador, voy a acercarme a Dios y no voy a ser eh, egoísta, sino más servicial, sí, ¿no? O sea, sí se necesita que las personas nazcan de nuevo de todas maneras, ¿no? Eh, Ahora, lamentablemente, sabemos que los cristianos evangélicos somos minoría. En estadística dice que somos alrededor del 14% de la población del Perú. Yo diría que mucho menos que eso, porque hay muchos que asisten a la iglesia y no son tampoco transformados, ni son personas regeneradas, ¿no? Pero sí, o sea, somos una minoría todavía. Tenemos que ser conscientes de que somos una minoría, pero que es importante nacer de nuevo, sí, porque aquellos que nacemos de nuevo y creemos en Él, dice, Dios nos dio el privilegio de ser considerados hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos. Es decir, otra vez, fíjense ustedes, no tienen nada que ver con lo que yo haga, sino porque Dios me ha engendrado de nuevo. Es decir, he tenido una nueva naturaleza. Mi vida carnal murió y ahora tengo una vida espiritual totalmente diferente. O sea, esta regeneración se vuelve, dice, que es como si Dios los ha engendrado. Es como si te hubieras muerto, igualito que el zombie. Te picaron, te moriste y después te despiertas siendo otro tipo de persona, ¿no? Entonces, este nuevo cambio, este nuevo nacimiento, hace que por eso que los cristianos cambiemos. No hay manera que tú digas, ya acepté a Jesucristo como Señor y Salvador y sigas haciendo exactamente lo mismo. Sigas pensando lo mismo. ¿Por qué no cambiamos radicalmente? Por nuestra propia naturaleza, porque a veces no leemos la Biblia, no entendemos lo que Dios está buscando de nosotros, no somos capaces de estudiar, porque no solamente es leer la Biblia, es estudiar la Biblia. Yo a veces, ustedes conocen el libro Pan de Vida, ¿no? Y hay muchos creyentes que llevan 25 años leyendo Pan de Vida, y yo le digo, eso es como tomar leche, o sea, un niño que solamente toma biberón. No, o sea, necesitas estudiar la Biblia, necesitas profundizar la Biblia, necesitas leerlas en otras versiones, si quieres aprender griego o hebreo, para que puedas entender realmente qué cosa es lo que Dios está buscando aquí. Y de repente agarras y te das cuenta y dices, pucha, sí, ¿verdad? ¿No? Yo estuve haciendo mi devocional con Amós, lo terminé la semana pasada, y con la versión Palabra de Dios para Todos, y de repente agarro y digo, hay cosas que no las había visto de esa manera y ahora las veo y las veo a la luz de las escrituras como muy vigentes en el día de hoy, ¿no? Este tipo de idolatría que tenemos, este tipo de adulterio, y me doy cuenta y digo, no me había dado cuenta. Ahora que profundizo en el estudio del libro, me doy cuenta que yo estoy haciendo algunas cosas que a Dios no le agradan. Y entonces tengo que esforzarme en pedirle ayuda a Él, ahora que soy consciente, por eso les decía que es un tema racional, de que me ayude a darme cuenta de qué cosa es lo que tengo que hacer para agradarlo a Él, ¿no? Porque la vida, el Espíritu Santo está ahí para ayudarme justamente en ese proceso de cambio, ¿no? No sé si hasta ahí hay algún comentario o alguna pregunta antes de pasar al tema de los resultados. De repente no me estoy dejando entender y es mejor saberlo ahora. ¿Todo bien? Todo claro, hermana. Ok, pero más que claro, cuestionenme por favor, porque no se trata de que escuchemos solamente el tema de la teoría, sino cómo hacemos para aplicar esto en nuestra vida, o de repente no hay que aplicarlo, ¿no? Vale el tema de la discrepancia. Entonces, si vamos al tema de los resultados de este nuevo nacimiento, tenemos que entender que dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es decir, a los regenerados, a estas personas que hemos nacido de nuevo, Dios nos va a identificar, o sea, el mundo nos va a identificar por los frutos, de todas maneras. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que aceptar que tenemos una nueva naturaleza. ¿Ok? Hay que entender eso. Si no entendemos eso, si a veces no sentimos que tenemos una nueva naturaleza, ya te les he dicho, no se trata de un tema de sentimiento,
Se trata de un tema de certeza, de seguridad, porque está escrito en la Biblia, ¿no? Según de Pedro 1:4 dice, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios. Fíjate, no se trata en cualquier cosa, ¿eh? Es cuestión, Dios habla hoy, en la naturaleza de Dios. O sea, somos engendrados por Él, o sea, ya hemos cambiado totalmente todo lo que somos, ¿no? Y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y yo me preguntaba, ¿por qué la palabra escapar? Porque otra vez, tiene que haber voluntad, o sea, el Espíritu Santo está dentro de ti, pero el Espíritu Santo no te va a decir, ah, no, sal corriendo. El Espíritu Santo te va a decir, sal corriendo. Pero el que va a tener que hacerlo, porque decisión personal, por ese respeto que tiene Dios a mis decisiones personales, es así, ¿no? Hay alguien que dijo acá, Eli, ¿no? ¿Quería decir algo? Sí, Sí, cuéntame. esto, el nuevo nacimiento y lo que estás hablando sobre el cambio que debe haber una persona, no es muy fácil a veces, porque, bueno, no a veces, es en la lucha de cada día, porque realmente nosotros somos bien carnales, ¿no? Y bien emocionales. Y a veces nos traicionan esa parte emocional, nos traiciona porque se nos viene un pensamiento y nos dejamos llevar rápido, en vez de preguntarle a Dios o decirle a Dios, Señor, ¿qué puedo decir en esta circunstancia? ¿O qué puedo hablar? O mejor me callo, ¿no? Entonces, es una Pedirle lucha ayuda. diaria. Sí, es una lucha diaria y fuerte, porque cada día trae cosas distintas, ¿no? Entonces, mi lucha es esa, por ejemplo, ¿no? Oh, todos Y los no es, días tengo circunstancias distintas en las que me tengo que enfrentar y a veces no reacciono muy bien, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? Entonces estás dando la respuesta de que la transformación es de a pocos, no todo el mundo radicalmente cambia, ¿no? O sea, hay gente que sí, cosas bien sí, o fuertes sea, Dios pasan y es bondadoso y hay gente que cambia radicalmente, pero por respeto a esta libertad que nos ha dado de poder elegir, Él nos dice, ok, vamos a ir a tu ritmo, a lo que tú necesitas, Luz, a lo que tú necesitas, Ali, ¿sabes qué cosa? Y de repente es verdad, o sea, llevamos 20, 30, 40 años, 60 años ay, sí, rodeados de una cultura que es diferente, que es contraria a los de, porque recuerda que es enemigo de Dios, los que no están con Dios son enemigos de Dios. O sea, sí. me han lavado el cerebro desde chiquita, mis abuelos, mis padres, la escuela, el Ujú. trabajo, o sea, la sociedad, los presidentes, los alcaldes, todo el mundo me ha lavado la televisión, me ha lavado el cerebro de tal manera que yo puedo pensar que estoy haciendo cosas buenas y de repente no son cosas que agradan a Dios. Así Entonces, es. el Espíritu Santo me Mm. sopla y me dice por ahí, Luz, eso no vayas por ahí. Pero yo estoy tan acostumbrado, yo siempre le digo al Señor, Señor, a mí me tienes que cerrar la puerta en la nariz, porque tú sabes que yo soy de las personas que avanza y derrumba la puerta, así esté si no está bien cerrada, ¿no? Entonces no me doy cuenta y a veces inclusive lastimo a las personas porque yo avanzo, o sea, porque me entusiasmo con algo y de repente estoy totalmente equivocada. Entonces, Ah, tienes que tirarme la puerta en la nariz porque yo necesito tu ayuda, porque soy, o sea, todos los días cuando yo le pido al Señor, yo siempre le digo, ¿no? Ayúdame a entender qué cosa es lo que tú, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tus manos, ayúdame, porque yo soy necia, pues soy, o sea, peor que el mm, burro. Tú me dices una cosa, ayer lo leí, yo y hago todo lo contrario, ujú, pero me consuelo porque Pablo lo decía, ¿no? O sea, en Romanos 8 ujú. dice lo mismo, ¿no? Yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero no me sale. Y a veces, Ah, con toda la intención que tengo de hacer las cosas buenas, termino haciendo las cosas malas. Y yo digo, así es. si Pablo era capaz, David, el Mm. escogido por Dios, era capaz de eso. Sí, Abraham fue capaz de esto. Sí, Moisés fue capaz, tuvo tanta colita. Oye, Señor, estoy bien acompañada. O sea, lo que te pido es que trabajes en mí y que me permitas, así como dicen los alcohólicos anónimos, un día más, no un día más que no he probado alcohol, o sea, un día más me permitas mirar con tus ojos. Y es una lucha permanente. Es fuerte, sí. Sí, La paciencia, la es más, tolerancia. porque encima de esto te remuerde la conciencia. Sí, así es. Entonces, me doy cuenta, el Espíritu Santo me está soplando, Luz, mira, ese señor está sin zapatos, ¿por qué no te sacan los zapatos y le das? Y yo voy a ir sin zapatos.
Luz, es importante que le des tus zapatos. Y yo digo, no, señor, ¿cómo voy a sacar los zapatos en la calle y le voy a dar a ese señor? Señor. Y entonces me hago la loca, ¿no? O sea, no me paro cuando hay que ceder el asiento y cosas. Me hago la loca y después el remordimiento. ¡Ay, yo debía haber hecho! Pucha, eso no le gusta a Dios. Ya lo contradije a Dios. Ahora Dios está molesto conmigo. Y entonces me alejo de Dios. Como tengo vergüenza de presentarme ante Dios, o sea, las emociones son parte de la creación de Dios y son maravillosas, pero el diablo las utiliza muy bien. Por Así eso es que la es. Biblia es racional. Yo siempre me mato de decir, claro, cuando descubrí que la palabra corazón en el Antiguo Testamento tiene mucho más que ver con el tema de la mente, con el centro de los pensamientos, con el cambio y la transformación conceptual de las cosas, dije, pucha, sí, o sea, las emociones son buenas, me las dio Dios, y yo las voy a utilizar toda la vida, o sea, les pido que me haga más emocional y a veces no tan racional, pero ¿por qué? Porque Satanás utiliza las emociones a veces para hacernos sentir Claro, mal. muchas veces te hace sentir esta indigna de Dios. ¿Por qué? Porque, mira, ¿ves? Ya otra vez te equivocaste, Ujú. ¿no? Una cosa así. Sí, Es mira, una ve, ya te lucha. dijo, ya, además Dios no te quiere, o sea, Mm. ya lo hiciste entristecer al Espíritu Mm, Santo, ¿ya? O sea, mm, entonces, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Te van a mirar feo. O sea, si así. ya saben que Mm, cometiste pecado o sea, mm. eres un hipócrita, ¿por qué vas a ir a la iglesia si es que, Exacto. Hipócrita, exacto. Es la sí, palabra. eh, Perfecta. y nos aleja de la relación, nos aleja de la Biblia, nos aleja de la oración, nos Mm, aleja de la comunidad eclesial que está para apoyo nuestro, ¿no? Y, y yo debo entender, ¿sabes qué cosa? Sí, pues, es verdad, yo me siento indigna, yo soy esto, pero yo no soy digna porque soy digna por mi propio esfuerzo. ujú, Jesucristo murió por mí. Y entonces mi cabeza dice, pucha, sí, cometiste el error, mira, no sé, mataste, robaste, lo que sea, esto, ¿no? Fuiste infiel, lo que sea. Él es, Jesucristo murió por mí. Yo tengo que arrepentirme y tengo que mirar a Cristo. Tengo que mirar a Cristo. ujú, Entonces, no me va a salir a la buena. Señor, me equivoqué. Pucha, me equivoqué. ¿No? Yo a mm, veces peleo con el Señor y le digo, Señor, fulano de tal me cae muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. La verdad es que quisiera que tú te lo lleves. Porque me cae muy mal, o sea, yo sé que esto no está bien, pero se lo digo al Señor. Yo me he dado mm, cuenta que cuando le digo al Señor lo que realmente siento y pienso, cuando soy honesta con Él, el mm, Espíritu Santo comienza a trabajar en mí. Y me dice, a ver, ¿por qué te cae mal? Tú has hablado con Él y has dedicado tiempo, has conversado con Él. Pucha, Señor, no lo he hecho. Ya, entonces, conócelo, porque ese Señor mm. te cae mal porque el Señor está sufriendo, por eso ese Señor tiene ese carácter, porque ese Señor necesita de mí. ¿Quién le va a hablar si no eres tú? Dijo, Señor, pero yo no le quiero hablar porque sabe que no me gustaría ni encontrármelo en el cielo. A veces me pongo así de esto, Señor, de verdad te voy a decir. ¿Pero por qué lo hago? Porque la lectura del Antiguo Testamento, en el caso de David, en el caso de muchos de los héroes de la Biblia, de los que nos llamamos héroes de la Biblia, tienen mucho de humanidad que no la leemos a veces, ¿no? Y yo he visto que David le decía, Señor, desaparece a todos mis enemigos y quémalos y que no quede ni un solo vestigio de ellos en la tierra, que no sé qué, que no sé. Y yo digo, Mm, escucha, mira, Señor, yo te digo, no es, o sea, yo sé que no es eso lo que tú quieres que yo haga, pero te digo, yo quisiera que tú te lo lleves, y yo sé que eso no está bien, pero te digo que ese es mi pensamiento. Soy honesta contigo al decirte que este es mi pensamiento, mi sentimiento y que se trabaja sobre eso, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza nos acerca a Dios porque nos da la posibilidad de conversar con Él. Otro resultado de este nuevo nacimiento es esta nueva relación con Cristo, esta capacidad de poder decirle todas las cosas tal como las pienso, ¿no? Tal como realmente son. Eh, es, eh, ya soy su hija, pues. Okay, y no es la relación de los padres y los hijos en el mundo, que a veces los hijos cuando van creciendo le tienen escondidas, le dicen, no, porque si no, mi papá, como es de otra generación, o mi mamá no me va a entender, ¿no? Porque no todos los hijos son honestos con los padres, ¿verdad? Todos los padres queremos que nuestros hijos sean honestos y transparentes con nosotros, pero la verdad es que no es así. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los juzgamos, los acusamos, los miramos mal, los cuestionamos, porque los denigramos, porque les decimos, ay, ese no es un problema, el problema son los que yo tengo, que tengo que pagar la luz, el esto, la universidad y qué sé yo, y los hacemos sentir poquita cosa, ¿no? Entonces,
cuando yo tengo esta nueva relación con Cristo, lo que yo hago es, ahora yo soy su hija. Yo soy su hija. Yo no soy cualquier cosa, yo soy su hija. Yo estoy destinada a ser su heredera, soy su embajadora, soy, escucha, soy su consejero, yo no soy consejera, pero estoy al costado de Dios con un privilegio que yo no me merezco. Entonces, si todas esas cosas me las ha entregado Dios y me ha hecho ahora hija suya, amiga suya, heredera suya, embajadora suya, entonces mi relación tiene que ser diferente, ¿no? Ya no es como la que tuvieron los judíos en la época de Jesús, ¿no? Que Jesús vino y estuvieron esperando al Mesías durante tantos años, como 600 años de silencio, esperando el Mesías, y cuando el Mesías llegó, ni cuenta se dieron de que era el Mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías diferente. Yo no quiero tener ese tipo de expectativas, yo quiero tener una nueva relación con Dios y debo decidir que Él es mi padre, mi esposo, mi amigo, mi jefe, mi rey, es mi todo, ¿no? Realmente es mi todo. Otro resultado es que ya tengo un nuevo destino. ¿Qué quiere decir con que tengo un nuevo destino? Que realmente si Jesús me cambió, ahora mi morada, mi expectativa no tiene nada que ver con los 80 y tantos años que Dios me dé de vida. ¿Ok? Nosotros vivimos a veces con la idea de que la vida comienza y termina aquí en este planeta. Somos creyentes y creemos en la vida eterna, pero andamos tan enfocados en el tema de la vida terrenal que hasta nos da miedo y nos da susto morirnos. Y no digo que eso lo vayamos a borrar, ¿no? O sea, lo que digo es que mi vida, oye, el tiempo en la Tierra van a ser 80 y tantos años, Dios mediante, de repente el día de mañana no estoy, pero van a ser 80 y tantos años, como dice la Biblia, o sea, un promedio de 80, pero mi vida es eterna. Yo no estoy viviendo, no estoy sembrando para el día de hoy, ¿no? Yo cuando hice todos estos cambios de planes en mi vida, que me voy a vivir fuera de Lima, que ya tengo menos trabajo, que voy a hacer algunos cambios, yo decía, a ver, o sea, podría ser visto de otra manera, como que estás fracasando, que mira, que no sé cuánto. Digo, no, o sea, vas a vivir a provincias, mi hijo mismo, la gente tiende a, me contaba el día de ayer y me decía, la gente tiende a pensar que cuando uno vive en provincias es como que uno tiene menos nivel socioeconómico, ¿no? Y nosotros estamos felices y viviendo por lo menos hasta ahora, ¿no? No sabemos lo que nos va a venir hacia adelante, pero ya mi vida no tiene un destino, o sea, mi vida no va a terminar a los 80 y tantos años, mi vida tiene vida eterna. Y eterno es eso, eterno. O sea, esto es un pedacito de tiempo que Dios me dio para poder encontrarme, salvarme, regenerarme y dejar obras, pero mi vida va a ser eterna, ¿no? Mi gloria va a ser eterna, mi casa, mi morada va a ser eterna, porque esa es la promesa que hemos recibido, ¿no? Esa es la promesa que hemos recibido. Y finalmente, cuando nosotros aceptamos o somos regenerados, también tenemos una nueva familia. Y esa nueva familia son, oye, las otras personas aparte de Dios mismo, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿no? Esas personas que están alrededor mío, regenerados también en proceso de santificación, pecadores, esforzados, ellos son mis hermanos, o sea, criticarlos en vez de mirarlos feos, porque de repente, no sé, cuando yo trabajaba con los adolescentes, porque llevan la falda alta, porque llevan el cabello suelto, porque tienen el pantalón roto. Bueno, o sea, en vez de criticarlos por todo eso, yo tengo que entender que esas son mi familia. Y como en todas las familias, no todos pensamos igual, ni todos hacemos lo mismo. O sea, algunos son pulgar, otros son uñas del meñique izquierdo, otros son nariz, otros son cabeza, otros son brazo. O sea, todos tenemos algo que nos hace complementarios y hace que nosotros necesitemos poder trabajar en conjunto para representar a Dios aquí en la tierra, ¿no? O sea, Jesús, ahí está el texto de Marco, cuando lo van a buscar y le pregunta por su familia, dice, tu familia te está buscando, y le dice, no, estos son mis hermanos, estos son mis hijos, y fíjese, aún Jesús desconociendo a su madre y a sus hermanos, y uno dice, pucha, qué feo, ¿no? Qué feo que mi hijo me desconozca. Y yo me pongo a pensar y digo, ay, como que suena feo ese texto, ¿no? Pero dice, no, pero ¿sabes qué cosa? Estos son las personas que me van a acompañar a mí en la vida venida, en la vida eterna, ¿no? Y creo que eso nos abre esa dimensión de que finalmente este nuevo nacimiento afecta a mi vida personal,
me da esta mente de servicio hacia la comunidad, hacia los otros, hacia aquellos que están separados de Dios y que necesitan de Dios, y me da también esta vida o este lugar fraternal en donde estoy dentro de la iglesia para poder sentirme a salvo, ayudarme mutuamente, consolarme, compartir alegrías, tener personas que nos esforzamos en ver la vida de una manera diferente, porque a veces cuando nos sentimos muy solos, tenemos a desistir y a llevarnos por la mayoría, ¿no? En cambio, si estamos con la familia de Dios y sabemos de que, oye, pero yo no soy la única que piensa así, también piensan mis hermanos de esta manera, ya me siento de alguna manera más, más acompañada para esto. Estamos aquí para servirnos y para ayudarnos y no para criticarnos, para discutir o cosas por el estilo, ¿no? Debiéramos reconocer primeramente que no, ninguno de nosotros es perfecto. Así que no tenemos ningún derecho de estar criticando, cuestionando o juzgando a las personas. Todo lo contrario, ¿no? Yo a veces he visto situaciones en las cuales a un hermano que cayó en pecado, lo separan de los cargos, lo separan de la iglesia, no va los domingos, lo aleja. Y yo digo, eso no es restauración, pues, ¿no? O sea, eso de ahí es castigo y es denigración. Cuando esa persona la debiéramos amar más, ¿no? La debiéramos cuidar más, la debiéramos... cuando vemos a una persona en pecado, en vez de mirarle con mala cara o voltearle o sacarlo, debiera ser la niña de nuestros ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hermano más débil, porque es el que más necesita, porque en ese momento él fue débil, pero el día siguiente probablemente yo sea la que haya cometido alguna debilidad, que los demás no se enteraron, pero que igual yo la tengo adentro. Y de la misma manera debiera ser un lugar en donde yo me siento, la iglesia debiera ser un lugar en donde yo me siento a salvo para decir, inclusive cuando he pecado, para ser vulnerable y compartir mis pecados y compartir mis incongruencias y compartir mis dudas y compartir. ¿Por qué? Porque sé que los demás van a apoyarme, no me van a juzgar, no van a decir, oh hermana, ¿cómo es posible que usted con tantos años de cristiana esté dudando sobre tal cosa? No, me van a acompañar, me van a ayudar, me van a soportar y van a orar por mí, ¿no? Eso debiera ser el significado de familia, el lugar a salvo. Es como en el Antiguo Testamento, yo siempre digo, la iglesia y la familia cristiana debiera ser como los lugares de refugio, en donde inclusive el que mata es capaz de ir y sentirse a salvo hasta que llegue el juicio. ¿Por qué? Porque ahí están mis amigos, mis hermanos, la autoridad para poder protegerme hasta que se haga justicia en mi vida o no, ¿no? Ok, hermanos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Creo que los hermanos en Cristo, todos los que somos, nos llamamos hermanos en Cristo en la iglesia, deberíamos ser no solamente unidos en los domingos nada más, ¿no? Podríamos vernos fuera porque a veces uno necesita del apoyo de una persona para conversar de un tema, ¿no? Por ejemplo, y fortalecerse mutuamente, ¿no? Entonces, esa sería la idea de ayudarse unos con otros también. Aparte de Claro. otras ayudas, puede ser, ¿no? Sí, o Yo sea, creo que es importante. la relación dominical, solamente dominical, no es relación, ¿no? Es como que ¿No? cuando pega un enamorado una vez a la semana y después deciden No, casarse. O sea, eso no, claro, no tiene no ninguna lógica. funciona, pues, ¿no? Claro, No, no hay lógica. claro. La comunidad cristiana significa comunidad, significa Ujú, compartir, significa ujú. ayudarnos, significa, no sé, pues, o sea, yo alguna vez hablaba en la iglesia, decía, el hermano fulano de tal está cuidando a su esposa que está enferma. Un día debiera, no decir, los varones que vengan y lo saquen a él y lo lleven a tomar un cafecito en la esquina y qué sé yo, que se relaje, y las mujeres van y atienden a la señora. Y los jóvenes van y limpian la casa. Porque eso es comunidad. O sea, Así comunidad es. no es decirle al hermano, estoy llorando por ti, que a veces es Ah, algo ah, retórico, ¿no? ujú. Comunidades, oye, ¿comiste? ¿No comiste? Y comunidades que yo sea capaz de decir, hermano, no tengo para mi pasaje, ¿no? Hermano, Ah, sí, el sí. trabajo, hermano, Ujú, tuve malos pensamientos. O sea, comunidades que yo me sienta vulnerable de decir quién soy realmente, porque los demás no me van a juzgar, me van a ayudar, van a orar por mí, me van a enseñar, me van a decir, ¿no? Entonces, sí. yo recuerdo mis amigos de la juventud, algunos de ellos son pastores, el otro día me escriben, y a veces nos escribían por WhatsApp para decirnos estupideces, ¿no? Cualquier día, estamos hablando de, oye, no sé qué cosa me escriben, ¿no?
Y yo le contesto una tontería, ¿no? Y nos matamos de risa, ¿no? Y después de repente otro día me dice, oye Luz, pero tú estás pensando de esa manera y a mí me parece que tú estás equivocado. Es mi hermano que es pastor, ¿no? Es amigo de mi juventud. Y le digo, a ver, le digo, yo no es tú que estoy equivocada, le pongo yo así, ¿no? Nunca estoy equivocada. Pero yo me atrevo a ser vulnerable con él porque lo conozco, porque sé que me quiere, porque sé que no me juzga, porque sé que va ahora, yo le puse así, ¿no? Además, cuando yo soy equivocado y yo te cuento lo que yo pienso, estábamos hablando sobre el tema del divorcio, ¿no? Entonces yo tengo una forma de pensar y él me dice, no, tú estás pensando muy humanamente, no, yo no estoy pensando humanamente porque no sé qué, que no sé cuál. Y le digo, cuando yo me equivoco, yo sé que tú vas a orar por mí. Y eso, o sea, desde tu punto de vista, yo puedo seguir creyendo que tengo la razón, pero desde tu punto de vista, si tú sabes que tú piensas que yo estoy equivocada, y yo voy a aceptar que tú pienses que yo estoy equivocada, yo sé que tú estás orando por mí y yo salgo ganando. Y se ríe, ¿no? Me dice, jajaja. Digo, claro, porque yo sé que aunque yo siga pensando lo mismo, tú me quieres y tú vas a estar orando por mí para que si el Señor abre la mente a Luz para que Luz pueda pensar correctamente, ¿no? Y como tú vas a estar orando por mí, yo ya gané, ya gané. Y esos amigos se han construido porque oye, íbamos al cine juntos, compartíamos un libro de lectura, no solamente la Biblia, ¿no? Leíamos eso, íbamos a los estudios bíblicos durante la semana, después algún tiempo hemos estado separados porque él viajó y yo me quedé aquí, yo estaba trabajando mucho y él estaba estudiando pastorado, pero son amigos de toda la vida, ¿no? O sea, pero ¿qué construyó? La relación. Y como le digo yo a él, no le tengo ningún, bueno, a él y a otros más, yo les digo siempre, yo pienso de esta manera, yo te digo lo que pienso. Ahora, convénceme, demuéstrame que estoy equivocada. Y a veces me demuestra que estoy equivocada y digo, no lo había visto de esta manera. Y ganaste un punto, ¿no? Porque me puedo sentir vulnerable con ellos, mostrarme tal como soy. Y eso es una relación, ¿no? De la misma manera como puedo relacionar con Cristo y decir, Señor, te muestro tal como soy, quisiera que te lleves a fulano tal. Señor, yo quisiera ganarme la lotería, Señor. Yo sé que la lotería está mal, pero Señor, ¿de verdad? Me daría ganas de ganarme un guachito. Dime si necesito, si me permites jugar la tinca, Señor. Es tu amigo, es mi amigo, es mi padre, también le tengo mucho respeto, ¿no? Pero yo le digo, yo le converso de esa manera, Señor, de verdad, cada vez que voy a Plaza Vea me dicen, ¿quieres jugar a una tinca? Señor, me han dicho que hay 5 millones, no sé cuánto, qué sé yo. Me da tentación, a ver, dime, ¿crees que me debo jugar a una tinca? Si me saco la tinca, por si acaso voy a dar mi 10, ¿no? Eh, abre tú las puertas, cierra tú las puertas, porque yo me conozco, tú me conoces mejor todavía. Así es. Cierto, muy cierto. Gracias, Ali. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, ya nos estamos yendo, ya no vamos a pasar de la hora, porque comenzaste vos a las 8:08. Y lo que quisiera es que quede como tarea el tema del aprendizaje de ese versículo tan bonito de 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y acuérdense ustedes de la imagen del zombie, es decir, vas a ser transformado absolutamente, pero no vas a ser un zombie tan feo como esos zombies que salen en las películas, no, horrorosos, llenos de sangre y todo. No, vas a transformarte en una nueva criatura. Y que todo lo anterior pasó como el agua del río, ya no la puedes volver a recoger porque ya pasó. Y todas esas cosas son hechas nuevas, es un nivel espiritual diferente. Esa es una realidad, eso lo repite Pablo muchas otras veces cuando habla de la gracia, cuando habla de la salvación, de la regeneración, cuando le escribe a Tito, o sea, se repite muchas veces en la Biblia este mismo concepto. Nosotros no somos regenerados como hechos de nuevo de reciclaje, no, nosotros somos regenerados como hechos de nuevo de una materia diferente, de una materia espiritual que es totalmente distinta y es totalmente poderosa. Pero sobre todo de ese tipo de cosas, eso no ocurre así nomás, porque lo que ha ocurrido en el fondo es que el Espíritu Santo ha entrado en mi vida. Si alguna vez tienes dudas sobre si el Espíritu Santo está o no está en tu vida, es tan sencillo como que te sientes y comprendes al Señor, Señor, ¿sabes qué cosa? Tengo dudas de mi salvación.
¿Sabes qué cosa? Creo que no me arrepentía adecuadamente. Creo que yo decía, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿No? A mí me ocurrió, o sea, yo tuve eso. Sí, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo soy una persona joven, no he matado a nadie, no he hecho esto, qué sé yo. Oye, y de repente llega un momento que te das cuenta, no, pucha, si soy pecadora, pues comparada con Dios, yo soy negro, Dios es blanco. Ya, ahora sí, mi Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi corazón, te hagas el Señor de mi vida, te conviertas tú en mi Padre realmente, me regeneres, me des nueva vida, porque quiero olvidarme de todo lo pasado y vivir una vida espiritual nueva contigo. Si tienes dudas de tu salvación, no tienes por qué agarrar y decir, ay, yo tengo que hacer un nuevo bautismo. No, no, habla con Dios, soluciona el problema y, y te vas a dar cuenta que si tú te rindes al señorío de Cristo, oye, no te saldrá perfecto a la primera, tampoco a la segunda. Quizás no va a salir perfecto todo esto, pero el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en ti para darte esta nueva manera de ver la vida, esta nueva manera de pensar, esta nueva manera de ver a tu prójimo, de ver a la sociedad, de ser responsable con el planeta, de ser responsable con tu voto, de ser responsable con las autoridades, de ser responsable con las personas que atienden o sirven en la calle, porque te va a dar esa posibilidad de ver la vida con los ojos de Dios. Solamente tienes que rendirte y dejarlo de esto, ¿no? No siempre nos va a salir bien, a veces nos sale feo, pero por lo menos sabemos que tenemos el apoyo del Espíritu Santo para poder hacerlo. Si hermanos no se han dormido, entonces un abrazo, vamos a terminar orando. Glorioso Padre Celestial, Señor, somos tan poca cosa, pero con todo eso, Señor, tú nos amaste. Y eso ya me hace grande, Señor, porque que tú hayas dado tu vida por mí, significa que me amas de una manera especial, Señor. Tú que eres un Dios maravilloso, te fijaste en mí y me diste esa salvación por gracia. Te pedimos, Señor, de que estando en nuestra vida, estando el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos ayudes a ser sensibles a tu luz, sensibles a tus necesidades, Señor. Que nos permita ser las manos y tus ojos en esta sociedad que tanto necesita de ti, porque está alejada de ti, porque no te conoce. Y te rogamos, Padre amado, de que nos permitas mirar el tiempo de una manera diferente. Somos personas eternas, Señor. Y eso significa que el tiempo, las 8 horas, 12, 16, 20 que estamos despiertos, alcanza tiempo, Señor, para mirar a los demás y para servirlos. ¿Por qué? Porque el tiempo es tuyo. Porque tú eres el que me va a dar la manera diferente de pensar. Y ayúdame, Señor, para que en la iglesia también podamos ser mejores personas, mejores amigos, mejores hijos tuyos y podamos crear comunión que nos permita ser débiles con nuestros hermanos porque nos sentimos a salvo y nos permita, Señor, mostrarnos tal como somos para poder edificarnos mutuamente. Gracias por todo tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si pueden prender sus cámaras para saludarnos y darnos por lo menos un hola, así que sé yo. Gracias, hermana Luz. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Mami, ven. Chao, Gracias. Carla. Bendiciones. Nos vemos. Bye. Bendiciones. Chao, chicos. Chao a todos. Nos- Gracias por todo. Y alguien está en la oscuridad. Buenas noches, Tere. Ay, Fernando está en la oscuridad. ¡Ay! Yo creo que estaban durmiendo ahí. Muchas Ya, bendiciones. ya aparecía. Que el Dios Oye, los sí, está bien oscuro. Chao, nos vemos. chao. Gracias por Gracias todo. por todos. Dios los bendiga. Acá estamos, a ver, viendo la hora, está bien. A buena hora estamos. Listo, bendiciones. Nos vemos el domingo. Bendiciones. Nos vemos el Nos domingo. Bendiciones, bye. Bendiciones. Hay que poner en práctica Gracias, todo buenas lo que noches, hemos hermanos. escuchado. Gracias, Ajá. hermana Luz. Chao, chao, Nos chao. Ay, vemos. ¿cómo Chao, salgo Carla. aquí? Chao, chicos. Ya. Nos vemos. Bye. Chao. Ahora sí nos desconectamos. Chao, Lisette. Chao, chao.